Continuamos con este estudio en este día de hoy, Apocalipsis, los sellos. Ahora continuamos con la parte 10 de este estudio. Entramos a la parte 10 que corresponde a Apocalipsis 6:14. Vamos a leer los sellos, el 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Estas escrituras corresponden profecías sobre Babilonia. Amén. El 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra y se moverá de su lugar. Se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Amén. ¿A qué corresponden estas escrituras? Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 que estamos. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Corresponde a amén, a la ira del Señor. Amén, a la ira, ya lo último. Amén. A todo el que se quedó fuera del camino del Señor. Isaías capítulo 13, versículo 13, haciendo énfasis. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Esto es la ira. Esto ya es para el final. Amén. Ya la iglesia no tiene que pasar por la ira. La iglesia tiene que pasar por una persecución, tribulación. Tiene que pasar por muchas cosas, pero lo que no va a pasar es por la ira. ¿Quiénes pasarán por la ira? Los que se quedaron fuera. Esa es la segunda vuelta que dicen que hay. La segunda vuelta es esa. La ira. Amén. No hay salvación. Amén. Aquí Jesucristo no ha dicho que habrá una salvación y luego otra. No existe otra. La única es esta. Las vírgenes sensatas entendieron. Amén. Llenaron su lámpara de aceite. Amén. Y las que no entendieron, cuando se cerró la puerta, se quedaron fuera. Amén. Y se quedaron ¿dónde? En la ira. Vamos a continuar. Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34, versículos 4 y 5. La ira de Jehová contra las naciones. Amén, el 4 y el 5. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. 5. Porque en los cielos embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Cuál es el pueblo del anatema? Todo el que quedó fuera del camino del Señor, todo es el pueblo de anatema del Señor porque se está en pecado. Vamos a volver a hacerle énfasis en Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se movió de su lugar. El cielo se desvaneció como un pergamino. Isaías, haciendo énfasis, Isaías capítulo 34, versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. ¿Y qué dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 14? Que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Y qué dice en Isaías capítulo 34, versículo 4? Que todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amén. Vamos a continuar ahora en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19. Estas escrituras corresponden las copas de ira, el 19.
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19 y 20. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amén, esta es la ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Amén. Entonces, hasta aquí ha sido la parte 10 de este estudio. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Hemos leído los versículos que corresponden a estas escrituras. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora volvemos con la parte, con lo que sería la parte 11 de este estudio. Venga, hasta ahora.